Eduardo, a partir de la asunción de Trump al gobierno de los Estados Unidos, el contexto internacional se ha deteriorado con rapidez. En las Ujú, últimas semanas ha adquirido un nuevo ritmo de deterioro mucho más profundo con la invasión, la agresión a Venezuela y la captura, el secuestro de su presidente. ujú, ¿Cuál es tu visión? ¿Qué análisis haces acerca de esta nueva situación internacional en donde, al parecer, las nuevas reglas del juego es que no hay ninguna regla? ujú. Bueno, yo creo que el evento más reciente, que es la invasión a Venezuela, la agresión a Venezuela, el ataque armado a Venezuela, el secuestro de su presidente, eh, es un punto de inflexión, es un salto, digamos así, en una crisis que ya se venía desarrollando desde años atrás y que tiene que ver con varias cosas. En primer lugar, con una nueva disputa hegemónica en el planeta, ¿no? En la cual hay potencias que están en declive, potencias que están emergiendo, hay una disputa una vez más por el reparto de territorios que hoy tienen que ver sobre todo con recursos naturales, el reparto del mercado, el control de las reglas de juego, etcétera, ¿no? Eh, y esta disputa hegemónica rompe las reglas previas porque incorpora a fuerzas y a fuerzas políticas y a estados que no han sido parte de quienes diseñaron las reglas previas, ¿no? Es decir, de la Segunda Guerra Mundial sale un orden entre comillas, que tuvo una serie también de contra manifestaciones, de arbitrariedades, pero de alguna vez se reconocía que había una institucionalidad global, ¿no? Que se expresaba en Naciones Unidas, el Fondo Monetario Mundial y el Banco Mundial, los acuerdos comerciales, ¿no? Que trataban y los pactos militares, ¿no? Y las zonas de influencia de los pactos militares. Toda esa institucionalidad que surge después de la Segunda Guerra Mundial está asignada, está firmada por quienes son las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que en ese momento eran la Unión Soviética, Estados Unidos, Gran Bretaña, bueno, Francia en menor medida, pero estaba ahí más por prestigio que por otras cosas, y también China, pero recordemos que la China que firmó esos acuerdos no es la China que hoy es reconocida mundialmente como la legítima representación del pueblo chino, ¿no? Bueno, de entonces a la fecha han pasado muchas cosas. La disputa hegemónica que se desarrolló en las décadas posteriores a los acuerdos del 48 fue una disputa entre dos campos político-económicos, ¿no? Básicamente, el campo capitalista, imperialista, digamos así, el campo socialista, ambos con todas sus contradicciones internas y todo lo que se quiera, pero más o menos estaban definidos esos actores, ¿no? El asunto es que, lo que sucedió después, en las décadas últimas del siglo XX, la primera década del siglo XXI, es bueno que, para comenzar, uno de esos campos desapareció, ¿no? Y Rusia no es la Unión Soviética, para nada, esto hay que recordarlo siempre. Y el otro campo también sufrió problemas, tuvo problemas, ¿no? Este, Fue fuertemente erosionado por los procesos de descolonización en los años 60, 70, 80. Incluso sufrieron derrotas significativas los británicos en el canal de Ujú. Suez, Estados Unidos, los franceses en Argelia, Estados Unidos en Vietnam, ¿no es cierto? O sea, se fue debilitando y resquebrajando. Y en el terreno económico se producen los cambios tecnológicos, los cambios de la llaman tercera revolución industrial, ¿no? Y se produce un nuevo reparto del mundo en términos de dónde se asientan las industrias, dónde se asientan las inversiones, quién controla qué. Y por ahí en las últimas décadas, ya desde el fin del siglo XX, inicio del XXI, a lo largo del XXI, emergen potencias nuevas, sobre todo en Oriente, ¿no? Hoy ya se olvida, pero en algún momento se pensó que Japón iba a ser la gran potencia mundial, ¿no es cierto? Ujú. Se le atribuían virtudes al capitalismo japonés que no tenía el capitalismo europeo norteamericano.
Eso ha quedado ahí estancado. Después, bueno, Corea del Sur siempre fue menor, pero también se le resaltó bastante. Pero quien ha copado un poco Alemania la mismo, escena ¿no? es China y también la India, ¿no es cierto? Y bueno, ni la China que hoy gobierna el Partido Comunista Chino, ni la India, que en ese momento era colonia, fueron parte del acuerdo del 48, ¿no es cierto? Y hoy ya son la cabeza de las potencias emergentes. Junto con ellos está Rusia, que tiene un papel económico probablemente menor, pero una potencia militar indudable y una influencia geopolítica muy importante. Y está Brasil, y bueno, Sudáfrica, y México, etcétera, ¿no? Entonces creo que hay cambios estratégicos que se van procesando en décadas, pero que en determinado momento se transforman en eventos, ¿no? En hechos. Y hay personajes que van a asumir entonces el protagonismo de esos eventos, de esos hechos, porque son los que mejor expresan lo que Mariatti llamaba pues la emoción de la sociedad, ¿no es cierto? En una sociedad que se siente que está perdiendo peso, que está perdiendo terreno, que está siendo derrotada o ganada por sus adversarios más inmediatos, esa sensación genera el espacio para que aparezca un líder como Trump, ¿no es cierto? Que Así es, aparece con el lema hagamos América grande otra vez, el famoso MAGA, ¿no? El así famoso es. MAGA, que es recuperar el lugar de Estados Unidos, que algunos pensaron que iba a tener un contenido básicamente interno, hacia adentro de Estados Unidos, y que Trump, como buen republicano, que dicho sea de paso, no es un buen republicano, es un advenedizo en el Partido Republicano, iba a tener políticas más bien aislacionistas, ¿no? Siempre se ha dicho que los demócratas son más intervencionistas, lo cual es cierto, aunque lo recubren normalmente de verborrea democrática, y los republicanos solían ser más abstencionistas, ¿no? Se Ujú. fijaban más hacia adentro. Y Trump se pensó que tenía este perfil. No tiene para nada ese perfil, porque no hay cómo hacer grande otra vez a América, a Estados Unidos de Norteamérica, sin pisar fuerte en el mundo, ¿no? Sin recuperar lo que ellos consideran su zona de influencia inmediata más importante, que es América Latina, y sin proponerse incluso crecer más allá, ¿no? El siguiente evento que se viene es la invasión de Groenlandia, eso está cantado, ¿no es cierto? Está cantado, y por más que, no sé, pues Dinamarca mandará pues unos cuantos soldados, la Unión Europea alguna declaración y punto, Eduardo, eso es nada que ver, ¿no? y a Sí, partir de ese nuevo documento de estrategia nacional que apareció en los primeros sí, días de diciembre, no es sí, de que se deba entender que hay un repliegue de Estados Unidos, no del escenario mundial, pero sí un repliegue en el aspecto de control férreo de lo que sería o de lo que ellos consideran el hemisferio occidental y por lo tanto sí, ahí está comprendido, ya no desde Alaska, sino desde Alaska, Groenlandia hasta Tierra de ujú, Fuego. Y en tal sí, sentido, ¿no? Estamos en una nueva situación principal o particularmente aquí en América Latina. claro. Sin duda, sin duda, sin duda. O sea, creo que lo que él ha recuperado son estos discursos ¿no? Del el famoso, ¿no? La famosa doctrina Monroe de América para los norteamericanos, que es la verdadera forma de decirlo, ¿no? La del garrote de Theo Roosevelt, ¿no es cierto? Las intervenciones que han sido sistemáticas, es decir, tampoco es que esta sea la gran novedad, ¿no es cierto? Es primera vez que sucede en América del Sur, es cierto, pero Centroamérica hasta Noriega, ¿no es cierto? Así es. Nicaragua, Guatemala, en fin, eso en cuanto a intervenciones abiertas, militares, armadas, más allá de todo el intervencionismo solapado vía operaciones de la CIA o vía chantaje económico, ¿no? O como sucedió justamente en Honduras, ¿no? En las elecciones últimas. Entonces, ciertamente, sí, es nuestro territorio inmediato es América, eso es nuestro. Somos los Estados Unidos de América. Ese América lo se lo toman muy en serio del todo, ¿no? Así es. Y así como dicen que Groenlandia es indispensable, como dice Trump, para su soberanía, para su defensa, para frenar a China y Rusia, lo mismo podrán decir mañana del ¿no? Del estrecho de Magallanes al sur, y podrán meter ahí una base, y seguramente Milei y Kass no tendrían ningún problema en sumarse a ese modelo, ¿no? Justamente en este momento, los dos presidentes de Argentina y el recién electo de Chile comparten, ¿no? Entonces, Así es, ¿no? sí, el dispositivo de seguridad va a ser continental, el despliegue va a ser continental, eso sin duda. Es una novedad en parte, no es una novedad absoluta, ¿no? Sí. Y en medio de esta situación, ¿cómo deben responder o cuál sería la salida
que plantearían las organizaciones progresistas de izquierda en nuestra América Latina? Bueno, creo que ahí ciertamente hay que recuperar y con fuerza y con un perfil mucho más movilizador de lo que se ha intentado en los últimos años, los proyectos de integración latinoamericana, ¿no? ¿Y Que en cómo hacer realidad, ello cuando tú mismo has señalado, sí, y en lo cual concordamos, sí, Ecuador, sí, Argentina, Chile, Paraguay, hoy en día se encuentran en una política de seguidismo y servidumbre a sí. la política exterior norteamericana? Bien, yo creo que ahí lo que se ha producido en nuestras cabezas inadvertidamente quizás es que pensamos estas cosas desde los estados, ¿no? Y suponemos entonces que tiene que haber estados con gobiernos progresistas, pro integración, para que esta cosa funcione. Lo cual, en última instancia, es cierto. O sea, al final solo aparecerán mecanismos efectivos si hay estados que suscriben acuerdos y compromisos y son fuertes. Pero la forma como pensaron el tema indoamericano, y recupero esa palabra porque esa frase porque es muy potente, ¿no? A inicios del siglo XX, nuestros precursores, ¿no? No solo la izquierda marxista, el propio de la Torre, ¿no es cierto? O sea, la izquierda nacionalista, revolucionaria de inicio del siglo, fue pensarlo desde las sociedades, desde las sociedades. Entonces creo que la principal respuesta tiene que ser trabajar y articular movimientos indoamericanos de resistencia, transversales, de solidaridad, fortalecer vínculos, comenzar a crear nuevas correlaciones sociales para eso, ¿no? Porque ni siquiera los gobiernos progresistas en su mejor momento, con todo lo ambiguo que es este término, los gobiernos progresistas, hace una década más o menos, lograron romper pues con muchas desconfianzas nacionalistas, chauvinistas, ¿no? En las propias sociedades que lamentablemente en las últimas décadas se han visto reforzadas por los efectos de la pandemia, de la migración de venezolanos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, el objetivo es restablecer o establecer mecanismos de articulación de resistencia económica, diplomática, cultural, de alcance indoamericano, pero para eso el requisito hoy, la tarea hoy, es comenzar a construir movimientos que asuman esa perspectiva, ¿no? Y Eduardo. creo que eso es desde muy básico, ¿no? Seguramente, pero hay que comenzarlo. Nosotros dedicamos bastante energía, tiempo y esfuerzos a analizar cómo se encuentra la situación al interior de los pueblos y de las sociedades latinoamericanas, de nuestros países. Sin embargo, muy poco a veces decimos sobre nuestra evaluación, el análisis que tenemos de, por ejemplo, la sociedad americana o cómo se encuentra el gobierno o la administración trampista. El Sí, próximo, dentro de algunos meses vienen las sí, elecciones de así medio es, término medio en término. Estados Ujú, Unidos, ujú. ¿no? ¿Cuál es el análisis, cuál es la evaluación que tú tienes de la sociedad norteamericana y del gobierno trampista en este caso? Muy importante lo que dice Fernando, ¿no? Porque a veces se caen en versiones estereotipadas, homogéneas, y no es cierto. O sea, la sociedad norteamericana en este momento está muy polarizada. Incluso hay quienes hablan que está al borde de una guerra civil, y hay artículos y hay libros sobre eso que detectan síntomas muy parecidos, incluso más graves de los que tuvieron antes de su guerra civil en el siglo XIX. Y la polarización, e incluso los conflictos institucionales, ¿no? El otro día vi un episodio muy grave en Minneapolis en la cual efectivos de una fuerza policial federal, ¿no? Interviniendo en un estado, han asesinado a sangre fría, han ejecutado a una manifestante, a una mujer que se estaba manifestando contra la política antimigratoria, y han apelado a impunidad y las autoridades estatales no han podido intervenir y hay una tensión ahí. Y Trump amenaza con enviar tropas federales, o sea que ahí se puede fracturar la cosa muy seriamente, ¿no? Y esto tiene que ver con una polarización que tampoco es arbitraria, tiene que ver con clase social, con etnia, con género, etcétera, ¿no? Por el tipo de políticas que desarrollan estos señores, ¿no? Creo que ahí lo que habría que señalar es que en Estados Unidos existe una izquierda social muy activa, muy importante, muy activa, con mucha presencia en la sociedad de base, digamos así, ¿no es cierto? En la auténtica sociedad civil, que se expresa sobre todo en redes de activismo sobre temas específicos, migración, clase, reivindicaciones de las minorías étnicas,
latino, el tema de las mujeres, diversidad, etcétera, ¿no? O sea, esa izquierda es muy amplia, muy activa, ¿no es cierto? Pero tiene el problema de que hay un sistema político muy cerrado, monopolizado por dos partidos que están controlados por los poderes económicos, pues, que muy difícilmente, a veces de vez en cuando, como se sucedió con Sanders, logran meter una cuña, pero hasta ahí nomás lo toleran, ¿no es cierto? Así es, O que a veces se da el lujo de presentar rostros aparentemente radicalmente nuevos para neutralizar, como el caso Obama, ¿no es cierto? O así es, sea, mucha gente se hizo la ilusión que Obama, bueno, como había sido un abogado pro migrantes o pro pobre, digamos, y era afroamericano, pero Obama era parte del sistema, obviamente, ¿no es cierto? así es, Entonces, ahí el problema del tránsito de lo social a lo político, ¿no? Está planteado. Ahora, según algunos analistas, es posible que en las próximas elecciones, si las reglas se mantienen, y ahí está el otro tema, los demócratas puedan hacer avances, y esos avances implican neutralizar en el Congreso algunas medidas de Trump, ¿no es cierto? así es. Podría ser. Podría ser. Pero esta coalición que está en torno a Trump, que es el poder militar, es el poder de las corporaciones informáticas, de las corporaciones que manejan el principal recurso del capitalismo hoy, ¿no? Y obviamente del capital financiero en general, y en torno a Trump y su gente, no van a perder así nomás, ¿no? Y ahí las posibilidades de fraude son como en nuestro país igual. Mm. Ahí tienen otros mecanismos, además, incluso que pueden usar, que es el rediseño de los distritos electorales, ¿no? Ah, Hay varios estados en los que ya se están rediseñando los distritos, porque la gente vota por distritos electorales, y los distritos electorales se diseñan según criterios muy diversos. Hay lugares, por ejemplo, que para garantizar que hayan parlamentarios afro-norteamericanos, se hace un distrito electoral que es una franjita delgadita que atraviesa varias ciudades incluso, ¿no? y ujú, que junta todos los barrios de mayoría afro. Entonces, de hecho, en ese distrito saldrá un afro, ¿no? Eso es lo que han solido hacer los demócratas. Pero ahora los republicanos están haciendo al revés en muchos estados, ¿no? Partiendo los distritos en los cuales son minoría y pegando esas poblaciones con poblaciones que son mayoritariamente pro-republicanas. Ahí va a haber un conflicto político y jurídico muy fuerte, creo que ya hay algunos casos en curso, y después el recuento de votos, el reconocimiento o no de los votos por correo, porque ellos tienen la posibilidad de votar por correo, y Trump y compañía siempre han señalado que eso es una forma de fraude, etcétera. O sea, va a ser una elección como nuestra segunda vuelta de Castillo Keiko, ¿no es cierto? Que se va a estar contando y recontando votos hasta la noche última. Eduardo, Este, ahí va a ser, pero digamos, los demócratas creen que pueden avanzar. No tienen, el problema de los demócratas es que no tienen un liderazgo político alternativo en este momento. así No es, tienen una voz, un rostro. Mientras que el otro lado tiene uno, que es Trump, y tiene sus dos acólitos ahí, ¿no? así es. Rubio y Vance. De este lado no hay. O sea, hay gente muy potente, ¿no? Como la joven parlamentaria esta neoyorquina, ¿no? Que es muy buena, pero bueno, tiene público básicamente de izquierda, ¿no? No logra atraer al demócrata centrista, pues liberal, ¿no es cierto? Ujú. Que está asustado frente a Trump, pero que tampoco quiere, pues, ¿no? Un Otro viraje hacia la izquierda. mandami en las elecciones Sí, nacionales. Pero Eduardo, claro, ahí sí pueden ganar en Nueva York, sí pueden ganar, o en Los Ángeles, o en San Francisco, más que Los Ángeles, pero hasta ahí nomás, ¿no? Eduardo, ¿y tú cómo analizas esta situación de Perú en el caso de la disputa geopolítica y obviamente el interés de control de parte de los norteamericanos y de Trump en especial de todo lo que sería Latinoamérica, en tanto y cuanto en el Perú? Sí, sí, El principal vínculo económico comercial es con China. China tiene claro. importantes inversiones acá en el Perú en lo que es minería, Sí, energía sí, y el puerto fuertes. de Chancay. ¿Tú Sí. cómo ves esta situación particular de Perú respecto a la disputa geopolítica y el Sí, privilegio que ahora existe de China en sí. inversión y comercio en nuestro país? Bueno, sin duda no es un tema de preocupación de ellos, pero yo creo que no saben cómo encararlo todavía. No saben cómo encararlo porque no pueden prohibir que hayan inversiones chinas ni que haya comercio con China. Mira, ni Milei, ¿no? Milei acaba de ratificar hace 2 o 3 días que ellos van a mantener sus lazos con China porque le compran el trigo, la soya, la carne y todo lo demás, ¿no es cierto? Y eso no se va a cortar. Entonces,
depende de quién gane también acá, pero suponiendo que siga un régimen parecido a este en términos de sus políticas económicas, no sea liberalismo económico, laxitud, Estado mínimo, privatizaciones, exigirán participar un poco más, ¿no? Pero, por ejemplo, si procede la lamentablemente inminente o muy probable venta de Petroperú, sea en conjunto o en pedazos, ¿va a haber una petrolera norteamericana comprándola? Yo veo bien difícil porque han perdido mucho terreno y según me decía un experto en esto, es un negocio que requiere relaciones, flotas, una serie de cosas, no es comprar una petrolera y en la punta del cerro y me va a servir, ¿no? Entonces, eso, ¿qué hacer con el puerto de Chancay? No pueden, hubo la idea de que quieren levantar un puerto parecido en el sur, ¿no? Los norteamericanos, que Ujú. apareció por ahí la idea, ¿no? Corío. Pero eso es un proyecto, una idea, un perfil de proyecto probablemente, ni siquiera un proyecto, ¿no? Y no sé qué tanto sentido tenga un puerto más, ¿no? En costas peruanas. Entonces yo creo que no tienen una estrategia definida, probablemente griten y exijan mejores condiciones, pero el problema acá es que, como está sucediendo, como probablemente suceda con Venezuela, ¿no? Trump puede decir lo que quiera y amenazar y prometer y lo que sea, pero al final los que tienen que poner la plata e invertir son los empresarios, ¿no es cierto? Las corporaciones. Y ya se filtró la idea de que las corporaciones petroleras norteamericanas no van a meter un dólar en Venezuela hasta que eso no esté estable, definido, un gobierno democráticamente electo, entre comillas, qué sé yo, ¿no es cierto? La amenaza de un retorno del chavismo, pues, totalmente disipada, ¿no? ¿Qué petrolera norteamericana se va a atrever a meterse ahí otra vez, ¿no es cierto? Así es. Lo que van a hacer es seguir agarrándose el petróleo, simplemente ellos, ¿no? Pero alguien que invierta para volver a parar esa industria al nivel que tenía antes, difícil. Entonces yo creo que ahí lo militar es lo más llamativo de ellos y lo más amenazante, pero después de eso, la posibilidad de transformar eso en hegemonía económica es más complicado. Ayer, anteayer salió una noticia de que a pesar de todas sus medidas de aranceles y todo, los chinos han cerrado el año 25 con un superávit de $1 trillón. Así Trillón de es. ellos es un millón de millones de dólares, ¿no es cierto? Ese es el superávit comercial chino, récord, en un año en el cual Trump ha hecho todo lo posible por traérselos abajo, Así ¿no? es. Entonces, pues, la plata es la plata, ¿no? En ese sentido, el capitalismo sigue siendo el capitalismo, ¿no? Mm. Eduardo, muchísimas gracias por la conversación y esperamos tenerte nuevamente pronto aquí en Caja de Resonancia. Bueno, muchas gracias a ustedes y les reitero a ti, a Patricia, mi felicitación por la calidad del programa que tienen, por el impacto que tienen. Yo lo escucho con frecuencia los días sábados y entonces volveremos a vernos seguramente más adelante. Un abrazo. Gracias, gracias, de igual manera.